Buenas tardes, hermanos. Bien, pues, para aquellos que anotan, el título de esta enseñanza es entre signos de interrogación, aire en el barro, aire en el barro. Y le voy a leer una ilustración que encontré. Dice de la siguiente manera, quizás va a notar algunas palabras que están como mal aplicadas, no sé, me pareció extraño, ¿no? Algunas de las palabras que utiliza, pero lo transcribí tal cual estaba en el libro, ¿verdad? Entonces, para que si algo le salta ahí a la vista, ¿verdad? Le llama la atención, pues así estaba. Dice lo siguiente: llegó un siervo a una fuente de cristalinas aguas y vio en la limpia superficie de ellas sus largas y delgadas piernas a la vez que sus hermosos cuernos. «Verdad es lo que dicen de mí las gentes», exclamó. «Supero a todos los demás animales en gracia y en nobleza. Qué gracioso al par que majestuosamente se levantan mis cuernos, pero qué feos y qué delgaditos son mis pies». En esto vio salir del bosque un león. «Pies, ¿para qué os quiero?», y en 2 saltos se puso fuera del alcance de su adversario. Pero cuenta la fábula que, acertando a pasar en su precipitada fuga por una espesura, sus cuernos se enredaron en la maleza y el león le dio alcance y lo devoró. Los pies que tanto despreciaba poco antes lo salvaron, pero los cuernos en que tanto orgullo tenía le perdieron. Cuán cierto es que generalmente nos perdemos por aquello en que tenemos orgullo. No te ensoberbezcas por lo que en ti hay de superior, ni desprecies lo que parece más humilde. La soberbia pierde y la humildad salva. Pues bien, usted vive en una cultura, específicamente hablando de este país, llena de soberbia y de arrogancia, ¿verdad? Donde se ha determinado ignorar a Dios en muchas áreas de la vida para establecer los pensamientos y deseos de la naturaleza caída. Esa naturaleza es algo con lo que cada uno nacemos y con lo que ya de por sí batallamos, pero de cierta manera es algo que aquí se estimula y se promueve en mayor medida que en los países que llamamos del tercer mundo. Y es necesario que usted esté consciente y determine. ¿Y por qué digo usted y no nosotros? Porque es usted quien vive aquí, ¿verdad? Para mí venir de visita, de conocer y ver lo bonito que es el lugar, pues doy gracias a Dios, pero también gracias a Dios que no vivo aquí. Pues bueno, gracias a Dios que vivimos en el lugar donde Dios nos puso. Sí, ese es el punto. Si Dios nos quiere en un determinado lugar, si ahí es donde Él nos establece, donde Él nos siembra, ¿verdad? Propósito tendrá en ello y será una bendición estar en el centro de la perfecta voluntad de Dios. Entonces a usted le está tocando vivir aquí en este lugar y esa es la realidad de la cultura de esta nación, ¿sí? Y bueno, el punto es que es necesario que usted esté consciente y determine qué es lo que va a hacer al respecto, ¿verdad? Si conformarse a ello, si conformarse a esa cultura con las cosas positivas que sí tiene, ¿verdad? Pero también en este momento aludiendo a los aspectos negativos como son ese orgullo, ¿verdad? Que se manifiesta en un negar a Dios, en un hacer a un lado el gobierno de Dios sobre las vidas, o si se va a transformar mediante la renovación de su manera de pensar, como dice la Escritura, como nos instruye la palabra en Romanos en el capítulo 12, ¿verdad? La palabra nos dice que nos transformemos mediante la renovación de nuestro entendimiento para que entonces podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no hay renovación del entendimiento, no hay transformación y no hay comprobación de la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios. Entonces, me acompaña por favor a 1 Corintios capítulo 10. Vamos a leer los versículos del 3 al 5. Si usted está anotando, 1 Corintios 10 del 3 al 5.
perdón, es segunda, sí. Segunda a los Corintios 10 del 3 al 5. Y se lo voy a leer yo en la Nueva Traducción Viviente. Si usted gusta seguirme con su vista para ver las diferencias en la versión que usted tenga ahí a mano. Segunda a los Corintios 10 del 3 al 5 dice: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Entonces, usted vive en una cultura en la que hay argumentos que son contrarios a los pensamientos de Dios y que usted es quien va a definir, quien va a determinar si se va a conformar a eso, si va a tomar la forma de eso. La palabra nos anima y nos instruye y nos manda aún, ¿verdad?, que no nos conformemos, es decir, que no tomemos la forma, pero uno determina si obedece a Dios o si lo ignora. Entonces, la decisión es suya con respecto a lo que vamos a ver en un momento más, si conformarse o transformarse mediante la renovación, cambiando la manera de pensar. Entonces, usted decidirá qué es lo que va a hacer en el momento que lleguen los argumentos de Dios, conforme estemos escuchando la palabra y que vengan a nuestros oídos, ¿verdad?, a nuestra mente, a nuestro corazón, la manera de pensar de Dios. Usted y yo somos quienes decidimos qué vamos a hacer con eso, qué respuesta vamos a dar al respecto. Y yo quisiera que iniciemos con esto, ¿verdad? Vamos a orar, pero en esta oración tome usted una decisión y solamente hay dos opciones, ¿verdad? O decido dejar de lado la manera de pensar, la manera de concluir que he estado teniendo, que reconozco que no es conforme a Dios, o resisto, ¿verdad?, y me quedo con lo mío y rechazo lo del Señor. Entonces, así como está ahí en su lugar, incline su cabeza, vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, porque es poderosa, Señor, para derribar todo argumento que se levanta con altivez en contra de tu conocimiento, Señor. Gracias, amado Dios, porque en tu palabra hay poder para salvar. Tu palabra, Señor, es poderosa para producir vida en nosotros. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos diste vida, Señor, y fue el poder de tu palabra y el poder de tu Espíritu llevando a cabo la obra en nosotros. Y reconocemos que cada vez que somos expuestos a tu palabra hay una lucha de argumentos, Señor. Viene tu palabra, vienen tus pensamientos, los dichos de tu boca, y son una confrontación, Señor, a los pensamientos que nosotros tenemos como seres humanos. Estamos delante de ti, Señor, y tú conoces cada corazón y tú puedes ver, Señor, la vida de cada uno de los que aquí estamos presentes. ¿Qué tanto, Señor, está la determinación en nuestro corazón de ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento? ¿Qué tanto deseamos, Señor, esa renovación y no resistir a lo que tú estableces, sino abrazarlo, Señor, y poder comprobar tu buena, perfecta y agradable voluntad, Señor, para nuestras vidas? Yo pongo delante de ti a mis hermanos, Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 7, por favor. Génesis 2, capítulo 2, versículo 7, dice la palabra: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Se lo voy a repetir. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. La palabra formó viene del hebreo yatzar, que significa formar, amoldar o moldear. Es un vocablo que aparece por primera vez en este versículo, ¿sí?, de Génesis capítulo 2, y lo que refleja el significado básico de amoldar algo a una forma deseada, ¿sí? Darle forma
para que llegue a ser algo que se desea. Yatzar es un término técnico de alfarería y se usa a menudo en relación con la labor del alfarero, es lo que nos dice el diccionario Vine. Bien, ¿de qué es de lo que dice ahí este versículo? Que formó o modeló Dios al hombre. ¿Qué dice? Polvo, ¿verdad? Dice del polvo de la tierra. La palabra polvo viene del hebreo afar, que significa polvo como desmenuzado o gris, de aquí lodo, tierra, barro. ¿Por qué de barro, hermanos? ¿Por qué no de polvo de oro, de diamante triturado o ya de perdida, ¿verdad? De plata, de polvo de plata. ¿Por qué será? Vamos a ver algunas características del barro. ¿Por qué razón es que Dios escogió este material? Y es muy interesante cuando uno escudriña la palabra, ¿verdad? Y nos ponemos a investigar, podemos comprobar lo que ya sabemos de Dios, ¿verdad? Lo perfecto que Él es y lo maravilloso que es como creador y en todo sentido. Bueno, el barro, dentro de las características que tiene, es que es el material más barato que se puede conseguir. Yo no sé aquí en Suecia, pero en México, en lugares en donde se obtiene el barro y que se comercializa para modelarlo y hacer diferentes figuras y utensilios con él, cuesta 50 centavos, lo que vendría siendo 25 centavos de corona. ¿Sí? Cada peso, bueno, cada corona equivale a 2 pesos en nuestro país. Entonces, 1 kilo de barro equivale a 25 centavos de corona. Entonces, es un material muy barato, lo más barato, ¿verdad? Y esto nos permite apreciar y reconocer cuán glorioso creador tenemos, ¿sí? Que habiendo tomado el material más abundante y sin valor, dio forma a una obra en la que está expresada toda su sabiduría, su creatividad, su perfección, su poder, su amor, su cuidado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? No necesitaba de un material valiosísimo, ¿verdad? Y es lo que nos muestra en parte. Ahora, la composición química y física del barro es igual a la nuestra. No sé si usted sabía esto. Nosotros somos más o menos un 70% de sílice y es lo mismo con el barro. Y lo demás, pues son algunos otros materiales y funciona el barro cuando hay agua en él, al igual que nosotros, ¿verdad? Usted y yo sabemos que tenemos más o menos el 60-70% de agua en nuestro cuerpo. Bien, cuando una persona muere y llega al punto de volverse polvo, o que se acelera ese proceso mediante la incineración, ¿verdad? Ese mismo polvo sigue quedando en un 70% de sílice. Podríamos usar las cenizas de los huesos como materia prima para el barro, ¿sí? Génesis capítulo 3, versículo 19, la parte B de ese versículo dice: polvo eres y al polvo volverás, ¿sí? ¿Por qué no de otro material? Vamos a ver algunas cualidades del barro. Una de las cualidades más importantes que tiene este material es la plasticidad. ¿Qué es la plasticidad? Pues es la capacidad de poder hacer del barro lo que el alfarero quiere formar. Esta cualidad no la tienen otros materiales. Por ello, el alfarero debe tomar del barro que sea plástico, que sea moldeable, que sea manejable, que se deje guiar, que se deje dirigir. Y para que el barro esté listo para ser manejable, pasa por todo un proceso. Mire, el año pasado yo tuve la oportunidad de ir a un taller de alfarería y fue muy interesante, ¿sí? Ver cómo trabajan con el barro, ver todo el proceso que se lleva a cabo desde que es polvo, ¿verdad? Hasta que está terminado una vasija, un recipiente, una escultura con este material. Para que el barro esté listo para ser manejable, le decía que lleva a cabo todo un proceso. Cuando está el polvo, se le agrega agua abundante y se deja reposar para que ese polvo absorba ese líquido. Esa agua es símbolo del Espíritu Santo, ¿sí?
El agua en el barro es símbolo del Espíritu de Dios y sin Él somos polvo incapaz de ser modelado por Dios. Cuando no está el Espíritu de Dios en nosotros, no hay la capacidad para que Dios trabaje y modele de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su deseo. Pues bien, después que ya el barro o que ya el polvo, ¿verdad?, absorbió esa agua, entonces el alfarero toma una bola de ese barro, toma una cierta cantidad y esa bola va a tener una consistencia dispareja. En algunas partes está dura, en otras partes está aguada, está muy blanda, ¿verdad? Entonces tiene que trabajar en ella para poder darle una consistencia pareja y la consistencia necesaria para poder modelarlo. Entonces de esa bola grande empieza a tomar pedazos de menor tamaño y a golpear uno con otro, ¿sí? Toman bolas y lo avientan sobre la mesa de trabajo, ¿verdad? Y golpean un pedazo de barro contra el otro hasta darle varias pasadas a esa cantidad de barro. Y después toman un tubo, ¿sí?, un tubo de metal. Me tocó hacerlo, me tocó darle, descargar las frustraciones, no se crea. Porque es pesado, es pesado hacerlo. O sea, uno le da con el tubo y pareciera como que se agarra al barro y entonces para despegarlo cuesta trabajo. Entonces se le golpea con el tubo al barro. ¿Para qué cree? Para sacarle el aire, ¿sí? Se le hacen burbujas de aire. Entonces hay que golpearlo para que salga todo ese aire contenido en la mezcla y por último se amasa para dejar un material manejable, listo para que se trabaje en él de acuerdo a la voluntad del alfarero, ¿sí? La escritura hace una analogía con el barro y el ser humano. Usted recordará, ¿verdad? Nos enseña que nunca es el barro el que decide o el que le dice al alfarero qué hacer con él, o en nuestro caso, qué hacer con nuestras vidas. Dios es el que decide. Y por el contrario, el barro debe mostrar su gran cualidad, que es moldeabilidad, nobleza, humildad, para que el alfarero haga con el barro como había planeado. Isaías 49:9, si gusta anotarlo por favor. Isaías 49:9, y si me acompaña rápidamente, dice: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿Verdad? Y es una pregunta con una respuesta implícita, ¿verdad? De, pues ¿cómo? O sea, el barro no le va a decir al que lo está trabajando, al que lo está modelando, ¿qué es lo que estás haciendo conmigo? ¿Verdad? Y ese es el deseo de Dios, que seamos como barro en sus manos. Bien, pues Dios tiene un título de propiedad más claro que el del alfarero sobre el barro. ¿Por qué le digo esto? Porque el alfarero no crea el barro, hermanos, ¿sí? El alfarero va y lo compra, va y lo adquiere por precio, ¿verdad? Pero no lo crea, solamente le da forma, mientras que nosotros hemos recibido de Dios tanto la materia prima, ¿sí?, como la forma. Es decir, Dios nos creó, Dios creó este barro que soy yo, y su propósito y su deseo es darle forma de acuerdo a lo que Él ha establecido para mí, para usted, para cada uno de nosotros. Entonces esto nos da a entender que Dios tiene sobre nosotros absoluta soberanía y que sería tan absurdo poner en tela de juicio esto como para el barro contender con el alfarero, ¿verdad? Y ponerse a argumentar. Pero resulta que a veces pretendemos decirle a Dios qué hacer y qué no. O nos resistimos a aquello en lo que Él quiere trabajar en nosotros. Y esto no es más que evidencia de orgullo, ¿sí?, de soberbia. ¿Sabe qué es lo que simboliza las burbujas de aire, el aire en el barro? Orgullo, ¿sí? Por eso el título de la enseñanza: aire en el barro, orgullo en nuestras vidas. Jeremías capítulo 18, versículo 6. Dice: no podré yo hacer con vosotros como este alfarero
oh casa de Israel, dice Jehová, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. Ahora, ¿qué es esto del orgullo? ¿Qué es la soberbia? De acuerdo a la definición de un diccionario bíblico, dice que es un deseo y pretensión de superioridad sobre los demás, junto con un rechazo al sometimiento a Dios, pretensión de autosuficiencia y autoexaltación. ¿Le recuerda algo a la cultura que está tan marcada aquí en esta nación? Un deseo y pretensión de superioridad sobre los demás, junto con un rechazo al sometimiento a Dios, pretensión de autosuficiencia y autoexaltación. Es decir, ignorar a Dios, ¿verdad? Vivir mi vida como yo decido, sin tomarle en cuenta, ¿verdad? Hacer de este barro que en realidad pertenece a aquel que me creó, ¿verdad? Pero hacer de él lo que yo deseo. También decía el diccionario que es un estado, opuesto al de la humildad. El soberbio no reconoce su dependencia como criatura de su creador, ni la mutua dependencia con sus semejantes. Fue el pecado de Satanás, que nos describe ahí en Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14, que veíamos ahora el día miércoles con aquellos que estuvieron, ¿verdad? Pero también fue el móvil que llevó al pecado de desobediencia en Edén, en Génesis capítulo 3, con Adán y con Eva, ¿verdad? Y bueno, lo que sucedió ahí en el Edén, en Génesis 3, la caída fue el no como tú quieres, sino como yo quiero. Tome esto en cuenta porque al final voy a tocar un aspecto con relación a esto, ¿verdad? En el caso de Génesis 3 fue el no como tú quieres, sino como yo quiero. Bien, esta definición que nos da el diccionario acerca de la palabra orgullo o soberbia es aplicable a cualquier aspecto o área en nuestras vidas en donde estamos haciendo nuestra voluntad y no la de Dios. Sea que estemos haciendo lo contrario de lo que Dios nos dice o no haciendo lo que Él nos pide. Sea una cosa o sea la otra, pues estamos actuando con soberbia o con orgullo cuando nos conducimos de esta manera. Y yo quisiera pedirle que meditemos, ¿sí? Que meditemos porque pues el orgullo, veíamos también el miércoles, ¿verdad? Que es algo que está en el corazón del hombre, que hay quien dijo que fue el primer pecado que entró en el hombre y es el último en salir. Batallamos con él toda la vida y eso trasciende a la cultura en la cual vivamos, ¿sí? Eso es un problema del corazón que traemos ya ahí. Entonces yo le decía que será importante que meditemos cada uno en qué cosas hemos hecho o dejado de hacer donde estamos manifestando un rechazo al sometimiento a Dios. ¿Qué cosas Dios nos ha pedido? ¿Qué cosas Dios nos ha señalado? ¿Qué cosas Dios ha estado tratando con nosotros en el que hemos dicho no como tú quieres, sino como yo quiero? Y venga tu reino, pero hágase mi voluntad. En la relación con su esposo, quizás con su esposa, la relación con los hijos o con los padres, con los hermanos, en el ministerio, en el trabajo, en el orden que tienen las prioridades en nuestras vidas o en cosas que quizás estamos viendo o practicando que no convienen, o quizás en nuestro corazón teniendo falta de perdón. Son muchas las cosas, son muchas las áreas y yo creo que cada uno podemos identificar. Si somos barro, la presencia del Espíritu de Dios está en nosotros y el Espíritu Santo nos recuerda, ¿verdad? Nos enseña, nos guía a toda verdad y nos señala aquellas cosas en las que Dios está pidiendo que corrijamos, que nos arrepintamos, que cambiemos nuestra manera de pensar y de conducirnos. Y bueno,
Estamos conscientes de que cuando el hombre cayó en pecado y es que escogió hacer de sí mismo el centro de su vida en lugar de que fuera Dios, hubo muchas consecuencias, ¿verdad? Y las estamos viviendo, las experimentamos, las padecemos en el día a día, pero la primera y más importante fue la pérdida de comunión con Dios. Eso fue lo primero que se dañó. Se dañó la relación con Dios, se dañó la amistad que existía, se dañó el acceso, ¿verdad? A esa comunión, a esa amistad que había con el Señor, que había con su Creador, con su Padre. Y el punto es que no fue solo la relación vertical la que se dañó, no fue solo la relación con Dios, sino que también fueron las relaciones en el plano horizontal, es decir, las relaciones con el prójimo. El pecado así de destructivo, así de terrible es, y por esa razón es que Dios lo aborrece. Y bueno, hubo un daño en lo horizontal, y es a esto a lo que quiero referirme el día de hoy. ¿Sí? Yo estuve orando y preguntándole al Señor, ¿verdad? Porque es mucho lo que se puede hablar con relación a la presencia de aire en nuestras vidas, con relación a nuestra necesidad de reconocer aspectos en los cuales debemos alinearnos con lo que Dios dice y darle respuestas, pero algo a lo que Dios me guiaba es al hecho de nuestras relaciones con nuestro prójimo. El tema de estas enseñanzas, veíamos hace un momentito, ¿verdad? En la pantalla, decía ahí la frase, la madurez, ¿sí? La madurez del cristiano, del creyente, tiene que ver con carácter, ¿verdad? Madurez tiene que ver con carácter y hay mucho que tratar al respecto. Necesitamos ser moldeables, humildes, carentes de aire, para que haya una madurez en nosotros. De hecho, esa es evidencia de madurez, el que no hay aire, el que no hay orgullo, el que somos enseñables, humildes. Pero le decía que voy a hablar de las relaciones porque es una realidad, como veíamos en la definición del diccionario, que el soberbio no solo no reconoce su dependencia como criatura de su creador, tampoco reconoce la mutua dependencia con sus semejantes. Y es un aspecto importante, ¿verdad? Porque a veces confundimos las cosas y en un momentito más voy a hablar de ello. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que todo lo que constituya una barrera entre nosotros y nuestro prójimo, ¿sí? Llámese esposo, esposa, hijos, padres, hermanos en la carne, hermanos en Cristo, pastores, relaciones interpersonales, ¿verdad? Llámese como se llame, viene a ser una barrera entre nosotros y Dios. Todo lo que constituya una barrera con mi hermano, con mi prójimo, constituye una barrera también entre Dios y yo. Algo que esté afectando mi relación con mi prójimo es algo que va a afectar mi relación con el Señor. Y aquí es un punto que yo quería mencionarle, ¿verdad? Porque a veces confundimos y hay quienes dicen, no, pues yo estoy bien con Dios, ¿sí? Yo estoy bien con Dios, pero están mal con el esposo, ¿sí? Están mal con la pareja o están mal con el papá o con la mamá, ¿verdad? O tienen algún problema, algo que no se ha arreglado en sus relaciones con los compañeros de trabajo o en cualquier área, pero afirman estar bien con Dios. Y entonces ese es un argumento que es contrario a la palabra, porque la palabra nos dice que si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Pues bien, esto es un engaño, ¿verdad? Cuando creemos esto, y si andamos en luz podremos relacionarnos sin problemas los unos con los otros. Lo contrario de esto es andar en tinieblas. La palabra nos habla acerca de esto también en esta misma carta del apóstol Juan,
Ahora, ¿qué es andar en tinieblas? Pues mire, toda desobediencia a las instrucciones de Dios en cualquier área es andar en tinieblas, ¿sí? El conducirnos ignorando a Dios, haciéndole a un lado, no tomando en cuenta sus instrucciones, es andar en tinieblas. Y específicamente en las relaciones con los demás, cualquier cosa que hagamos, digamos o callemos con el fin de esconder lo que somos, es andar en tinieblas, ¿sí? Cualquier cosa que hagamos, digamos o callemos con el fin de esconder lo que en realidad somos, ¿sí? O sea, vivir de la apariencia, vivir en hipocresía, es andar en tinieblas. Cuando nos ponemos un caparazón, ¿verdad? Una coraza o una máscara para no mostrarnos con los demás como realmente somos, es andar en tinieblas. Cuando ofendemos al hermano o nos ofenden, ¿verdad? Y en lugar de ir y ponernos a cuentas, le rehuimos, es andar en tinieblas. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. El Señor Jesús dijo: si traes tu ofrenda delante del altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Sí? Si tú vienes, ¿verdad?, para ofrecerle a Dios algo que deseas ofrecer, pero te acuerdas, dice que tu hermano tiene algo contra ti, ni siquiera dice que tú tienes algo contra tu hermano, ¿sí? Que tu hermano tiene algo contra ti. A lo mejor es válido, a lo mejor no es válido, ¿verdad? A lo mejor es el resultado de un malentendido, pero hay ahí un desacuerdo, hay algo ahí que está estorbando la relación. Dice, pues deja tu ofrenda y ve primero a reconciliarte con tu hermano y después vienes y presentas tu ofrenda. Dios no la recibirá si pretendemos recibirla cuando nuestras relaciones en el plano del horizontal están rotas, hermanos. Nuestra relación con Él se ve afectada. La palabra dice, por ejemplo, a los esposos que cuide, ¿verdad?, a la esposa, que la trate como a vaso más frágil, dice, para que tus oraciones no tengan estorbo. Las oraciones no llegan ni al techo, ¿verdad?, cuando hay un maltrato del esposo hacia la esposa, y lo mismo al revés, ¿verdad? Nuestra relación con Dios no se acaba, no se termina, ¿verdad?, porque no dejamos de ser sus hijos, pero sí se interrumpe, sí se ve estorbada. Entonces necesitamos atender esto primero, ¿verdad?, para poder venir y presentar nuestra ofrenda a Dios de alabanza o de adoración, qué sé yo, lo que sea que querramos ofrecerle. Y el buscar justificarnos haciéndonos las víctimas y a alguien más el responsable es una evidencia de falta de madurez. Y se trata, ¿verdad?, estamos aprendiendo de la madurez en el cristiano. Una evidencia de falta de madurez es buscar justificarme a mí mismo y responsabilizar a alguien más. Y es un pecado muy antiguo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió con Adán y con Eva en el momento que pecaron y que Dios vino y les pidió cuentas? No, pues es que la mujer que tú me diste, ¿verdad? Culpando a Dios y culpando a la mujer, no haciéndose responsable de haber desobedecido una sola instrucción, nada más. Ellos no tenían muchos mandamientos, era una sola orden. Y en el caso de la mujer, pues la serpiente, ¿verdad?, que me engañó. Entonces, historia antigua, hermanos. Siempre buscamos culpables, siempre buscamos hacernos las víctimas, ¿verdad?, y pasar la responsabilidad a alguien más que no seamos nosotros. Y esto nos hace personas de doble ánimo, que no estamos mostrando carácter cristiano, que hablamos cuando debemos callar, que callamos cuando debemos hablar, ¿verdad?, que en lugar de ir y afrontar las situaciones y hablar, dialogar con el hermano, vamos y hablamos por otro lado, ¿sí?, o con la persona con la que se haya presentado la situación. Vamos y hablamos mal de esa persona, lo descalificamos, ¿verdad?, delante de los ojos de otras personas,
los dejamos mal parados, ¿verdad? Contaminamos el corazón de otros con esas cosas que decimos y callamos en donde debemos hablar y hablamos en donde debemos de callar. Pues esto no es más que una manifestación, una evidencia de nuestra inmadurez y de nuestra falta de carácter cristiano. Así que cuando se tiene algún roce con alguien y en lugar de ir a hablar, de hablarlo, de humillarnos, de pedir perdón, de restaurar, de restituir o lo que haya que hacer, hablamos mal de esa persona, estamos andando en tinieblas. Estamos mostrando orgullo en vez de humildad. Y bueno, ¿quién es nuestro máximo ejemplo en todas las cosas? El Señor Jesús. El Señor Jesús, siendo Dios, la palabra nos dice que se humilló hasta la muerte, ¿sí? Y muerte de cruz. Él no buscó culpables, Él no lo era, pero Él se hizo responsable por su pecado y por el mío. Y es el ejemplo que tenemos, ¿verdad? Son las pisadas que hay que seguir. Pero ¿qué de usted y de mí? Decíamos que Jesús, siendo Dios, se humilló, se hizo no solo hombre, sino siervo, ¿verdad? ¿Qué de usted y de mí, que no somos más que polvo? Qué bueno sería que nos metamos eso en la cabeza y en el corazón tan profundo y que quede ahí tatuado de tal manera que no se nos olvide y que la cultura en la cual vivamos, sea cual sea, no sea algo que nos lleve a levantar los pies del suelo de la realidad de qué es lo que somos. Ubiquémonos en nuestra realidad. ¿Qué valor o qué importancia tenemos usted y yo fuera del que Dios mismo nos ha dado al depositar su vida en nosotros? ¿Alguno de ustedes ama tanto el polvo que lo acumula en sus casas? Que a la hora que está ahí, ¿verdad? El polvito sobre los muebles, dice, ay no, es que es tan valioso, es tan bonito que así lo voy a dejar. ¿Dónde queremos el polvo? Lo sacamos de nuestras casas, ¿verdad? Lo barremos o lo aspiramos, no lo queremos ahí. Eso es lo que usted y yo somos. ¿Qué le hicieron a Jesús en su camino de obediencia hasta la muerte de cruz? Sus discípulos lo abandonaron, uno de ellos lo negó, fue humillado, rechazado, se burlaron de él, lo calumniaron, lo agredieron físicamente, lo despreciaron, lo traicionaron, lo escupieron, lo abandonaron, lo difamaron, lo rechazaron, le arrancaron la barba, lo golpearon hasta desfigurarlo y lo mataron. Hace un momentito veníamos platicando con Patricio en el auto acerca de la película de la Pasión de Cristo. Y aunque es, creo yo, la película que puede estar con más apego a la realidad, está bastante lejos de lo que fue, de lo que sucedió. La palabra dice, cuando nos habla en Isaías acerca de cómo le desfiguraron, en el original dice que, en nuestra traducción dice que no había en él parecer ni hermosura, en el original dice que parecía monstruo, o sea, estaba tan desfigurado que no se podía reconocer. Eso es lo que él pasó por usted y por mí, siendo quien es. ¿Y cuál fue su respuesta? ¿Cuál fue la reacción de Jesús ante todo lo que experimentó? ¿Fue justo el trato que él recibió? Él no estuvo en la cruz quejándose de heridas emocionales por todo el maltrato que recibió, ¿verdad? Diciendo, ay de mí, pobrecito. ¿Qué nos han hecho a usted y a mí? ¿Qué le han hecho a usted? Si se pone a meditar, ¿verdad? A sacar una lista
de las cosas que ha experimentado. Aunque hayamos pasado por cosas terribles, yo no sé a usted, pero a mí me daría vergüenza poner mi lista por un lado de la de él. ¿Cuál es la queja en nosotros? ¿Cuál es la excusa o la justificación para guardar en nosotros resentimiento, amargura, falta de perdón y no hacer lo que la palabra nos enseña con el ejemplo de Jesús? Lo único que podría haber en nosotros si nos resistimos a obedecer al Señor sería un orgullo descomunal, ¿verdad? Que busca defenderse. ¿A qué cosas fue que reaccionó Jesús? Yo le decía, él no reaccionó a los insultos, no reaccionó a que lo rechazaron, a que lo golpearon hasta desfigurarlo, no reaccionó a que lo escupieron, a que lo humillaron. Él no reaccionó a nada de eso, pero sí tuvo reacción. La palabra nos habla de momentos en los cuales él reaccionó, ¿sí? Y hubo enojo en él, aún en algunas ocasiones, pero ¿a qué fue a lo que reaccionó? La palabra nos habla que reaccionó a la hipocresía de los fariseos. Reaccionó también a el hecho de que estaban haciendo uso de su casa de oración para algo que no era el propósito de Dios. Reaccionó a aquellos que impedían que los niños se le acercaran. Yo quiero decirle algo, hermanos, con todo mi amor, mi respeto, Dios lo sabe, de todo corazón. Habrá que meditar en estas cosas porque es algo que se ve aquí. ¿A qué me refiero con esto? Yo le decía que Jesús reaccionó a aquellos que impedían que los niños se acercaran a Él. E impedir que los niños se acerquen al Señor tiene que ver con el hecho de que no seamos ejemplo para ellos. Que el cristianismo que les estamos presentando es algo que es un vituperio para el Señor. Cuando no les enseñamos, cuando no dedicamos el tiempo necesario para instruirles y para que, como nos dice la palabra, a manera de orden de parte de Dios, en Deuteronomio capítulo 6, dice que amemos al Señor con todo el corazón y que su palabra esté sobre nuestro corazón y la repitamos a nuestros hijos en cada oportunidad que se presente. Al acostarnos, al levantarnos, cuando estemos de camino, cuando estemos en casa, que la repitamos constantemente. ¿Y de qué está hablando esto? De que si la palabra de Dios está en nuestro corazón, si amamos la palabra de Dios, si amamos obedecer al Señor, porque amamos a Él, porque el amor a Dios se muestra en la obediencia a Él, entonces eso es algo que vamos a transmitir a nuestros hijos. ¿Qué tanto lo está usted transmitiendo? ¿Qué tanto está transmitiéndoles un amor por el Señor y enseñarles aquí en este lugar, ¿verdad? A que respeten el lugar, a que ubiquen los tiempos para cada cosa. La palabra nos enseña en Eclesiastés que todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para jugar, hay un tiempo para platicar. Hace ratito decía Raúl, ¿verdad? Que los niños guardaran silencio. Se entiende, son niños. Están creciendo, están en un proceso de desarrollo, van a llegar a una madurez como la que estamos usted y yo como adultos. Pero en ese proceso nos corresponde a nosotros como padres instruirles, enseñarles con el ejemplo, pero también con palabras. ¿Qué tanto estamos impidiendo que los niños se acerquen al Señor? ¿Qué tanto estamos impidiendo que ellos se acerquen? A eso reaccionó Jesús con molestia. Y reaccionó con molestia y con enojo a que se usara el lugar que se había designado para la adoración a Dios para otros propósitos que distraían de la adoración. ¿Y qué pasa aquí en este lugar? Nos reunimos para tener un tiempo para adorar. ¿Realmente lo estamos haciendo? ¿Realmente estamos aprovechando esos momentos? ¿Qué es de lo que tenemos permiso de parte de Dios, usted y yo, para que nos ofenda? Esta es una pregunta que
que hay respuesta en la Escritura. Sí. Si usted está ofendido, si usted tiene en su corazón falta de perdón, resentimiento, amargura por algo que no es dentro de lo que Dios establece, es algo que necesitamos identificar, ¿verdad? Y arrepentirnos de ello. Aquello que Dios establece que puede provocar en nosotros un enojo, ¿sí? Una molestia, un desacuerdo, es aquello que ofende al Señor. Lo que va en contra de la obra de Dios. No es lo que me ofende a mí, no es lo que me duele a mí en mi orgullo, sino lo que va en contra de Dios. Pero a lo que mayormente reaccionamos es a aquello que toca mi yo, que toca mi ego, que toca mi orgullo. Entonces, ¿cuáles son los parámetros? Esto ofende a Dios, en eso debo de tener un celo. Eso debe de molestarme si se está transgrediendo. No para andar señalando en otros, ¿verdad? No para andar viendo la paja en el ojo ajeno y la viga en el ojo ajeno, la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el mío, ¿sí? Ya me hice un lío. No para eso, sino en el sentido de tener un celo, ¿verdad? Por las cosas de Dios, por cuidar de la obra de Dios. ¿Y qué es la obra de Dios? La obra de Dios son los hermanos, la obra de Dios son los creyentes, son los hijos de Dios. Tener un celo en ello, ¿verdad? Porque pueda haber un crecimiento, porque no haya estorbo para que el propósito de Dios se cumpla, para que se establezca su reino y su voluntad en nosotros y a través nuestro. Jeremías capítulo 18, versículo 4. Ya estamos casi para terminar. Jeremías 18, 4. Dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Aquí está narrando, ¿verdad? El contexto es que Dios le manda al profeta Jeremías ir a la casa del alfarero, al lugar de trabajo del alfarero, y que observara la obra que el alfarero estaba realizando. Y entonces dice el pasaje, ¿verdad? En este versículo, dentro de lo que Jeremías estaba ahí viendo, que la vasija de barro que el alfarero tenía en su mano se echó a perder. Si usted se fija, no dice que el alfarero la echó a perder, dice que la vasija misma se echó a perder. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. El orgullo, hermanos, que se hace evidente cuando hacemos las cosas a nuestra manera y no a la de Dios, y que no seguimos las indicaciones suyas, es algo que Dios aborrece, porque nos deja fuera de sus propósitos para nosotros. Y eso es algo que nos echa a perder. La vasija se echa a perder. Pero ¿qué nos dice la palabra, verdad? Hay esperanza, y eso es lo maravilloso, ¿verdad? Del Señor y de su bondad para con nosotros, de su misericordia. Dice que volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Conforme el alfarero moldeaba o daba forma a la vasija de barro en su rueda, e iban apareciendo los defectos, ¿verdad? Porque es algo que yo veía cuando estuve en ese taller de alfarería, como el barro, ese polvo, pues luego trae materiales que estorban en la obra del alfarero, ¿verdad? Trae piedritas, trae basura, trae defectos que hay que sacar. Entonces, conforme el alfarero va moldeando, va dando forma, esas cosas van apareciendo y es necesario sacarlas. El alfarero tenía poder sobre el barro para dejar los defectos o para volver a moldear la vasija. ¿Qué es lo que usted y yo queremos? ¿Que Dios nos deje así como estamos? ¿Que nos abandone a nuestros propios caminos? Porque al barro le cuesta pasar por todo un proceso. No he hablado todavía, y no lo voy a hacer en esta ocasión,
del fuego. Hay que meterlo al fuego. Y es necesario el fuego de prueba, ¿verdad? A que salgamos aprobados. Cuando el oro es probado, las impurezas salen a la superficie y son retiradas para que ese oro pueda tener cada vez mayor pureza. Y es lo que Dios desea hacer con usted y conmigo. Así que Dios puede volver a darnos forma. El Señor nos da oportunidades y será sabio que no desperdiciemos el tiempo, ¿verdad? Porque a veces nos echamos a perder y Dios tiene que empezar otra vez el proceso. Qué bueno será que dejemos de lado el orgullo en nuestras vidas, que cuando lo identifiquemos, cuando Dios en su misericordia por su Espíritu nos permita ver que las reacciones que estamos teniendo, que la manera de pensar con que estamos concluyendo, que nuestras palabras, que nuestras acciones están manifestando orgullo, que pueda haber en nosotros la determinación en el corazón para humillarnos voluntariamente y decirle: Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieres. Y que no desperdiciemos el tiempo, ¿verdad? Que podamos ir avanzando, ir creciendo hacia una madurez, lo cual es el propósito de Dios para nosotros. Ahora, ¿cuáles son los argumentos que se han levantado en usted o en mí y que son contrarios a Cristo? Iniciábamos, ¿verdad? Cuando empecé a compartir con esto, el cómo hay argumentos que se levantan con altivez contra el conocimiento de Dios. Y cómo los argumentos de Dios son poderosos para derribar esas fortalezas que nuestros argumentos construyen y levantan en nuestras vidas, y que son un impedimento para que Dios haga en nosotros lo que desea hacer, que son un impedimento para que haya una transformación en nosotros, porque necesitamos una renovación del entendimiento. Ahora, ¿cuáles son nuestros argumentos contrarios a Cristo? ¿Y qué es lo que vamos a hacer con ellos? ¿Seguiremos defendiéndolos o permitiremos que los argumentos de Dios vengan y derriben todo aquello que se levanta? ¿Será usted un barro moldeable para que el alfarero lleve a cabo su obra? Jesús hizo toda la diferencia y estableció un ejemplo a seguir. Y yo quiero leerle algo que encontré en un comentario bíblico con relación a ese pasaje en el que Jesús está ahí en el Getsemaní. Dice la palabra, ¿verdad?, que era su sudor como gotas de sangre, y que él estaba en una agonía, y les había dicho a los discípulos momentos atrás que oraran, ¿verdad?, para que no entraran en tentación, pero además les dijo: mi alma está tan triste hasta la muerte. Es una expresión en la que él estaba diciendo: siento que me muero de la tristeza que estoy experimentando. Y sabemos, ¿verdad?, que él tenía todo el conocimiento de a lo que se iba a enfrentar y que iba a beber la copa de la ira de Dios. ¿Qué es lo que esto significa? Que iba a llevar sobre él el pecado de todos nosotros, y eso iba a ser ocasión, eso iba a ser el motivo por el cual habría una separación entre el Padre y él que nunca había habido, ¿sí? Entonces él está ahí en el huerto orando, ¿verdad?, sintiendo que moría, sintiendo que desfallecía, y diciéndole a Dios: si fuera posible que pase de mí esta copa, si fuera posible que yo no tenga que experimentar esa separación entre tú y yo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, con relación a este pasaje, decía en este comentario: no como tú quieres, sino como yo, cambió el paraíso en un desierto. No como yo quiero, sino como tú, cambió el desierto en un paraíso e hizo de Getsemaní la puerta de la gloria. Se lo voy a repetir: no como tú quieres, sino como yo, cambió el paraíso en un desierto
no como yo quiero, sino como tú. Cambió el desierto en un paraíso e hizo de Getsemaní la puerta de la gloria. Vamos a orar, hermanos, pero yo quiero decirle algo. Yo voy a pedir que solamente se pongan de pie aquellos que reconozcan su necesidad de que los pensamientos de Dios se establezcan en usted. Si usted está aquí y ubicó a lo largo de la enseñanza, ¿verdad?, que es una necesidad en usted el hecho de que sus propios argumentos sean dejados de lado y que sean los pensamientos de Dios los que se establezcan en su vida, y está tomando en usted la determinación de sacar ese aire del barro para poder ser una masa manejable en las manos de Dios, que entonces se ponga de pie. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios se toma muy en serio lo que le decimos, ¿sí? Y para sacar el aire del barro hay que darle de golpes, ¿sí? Así que si estamos dispuestos, nos ponemos de pie. Si no, pues mejor nos quedamos ahí. Hace rato entonábamos un canto que habla de esto, ¿verdad? Inicia diciendo el canto, ¿verdad? Tu voluntad aceptaré. Tú eres soberano, Dios. Sabes lo que me hace falta, sabes lo que necesito y solo de ti quiero aprender. Enséñame a caminar, quiero confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes, no tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. En tus manos, Señor, tómame como barro, moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. Sí. Vamos a orar, hermanos, y esto es algo personal. Sí, yo no puedo orar por usted y decirle, sí, Señor, toma la vida de mi hermano en tus manos y haz con él o con ella lo que tú quieras. Tenemos solo la vida para entregarle al Señor, la voluntad, una voluntad rendida. Y es algo que cada uno, de manera personal, podemos llevar a cabo. Entonces le voy a pedir que cierre sus ojos y que ahí donde está, hable con Dios de acuerdo a lo que hay en su corazón, de acuerdo a las determinaciones que usted esté tomando, que de acuerdo a lo que usted ha podido reconocer, porque ha habido un trato de Dios, no de este momento, sino quizás de días o quizás de meses o de años, en los cuales Dios ha estado pidiéndonos cosas, en los cuales Dios ha estado señalando aspectos, áreas que quiere que le rindamos. Que usted hable con el Señor, y como nos decía Raúl al inicio, ¿verdad? No es pensarlo, orar es hablar con Dios. Entonces, si usted necesita aún moverse de su lugar, ¿verdad? Y quizás apartarse un poco para tener más privacidad, o si desea ponerse de rodillas, postrarse, lo que usted sienta en su corazón hacer. Pero lo importante es la condición del corazón, que es lo que Dios ve. Jesús dijo de los suyos, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dios no va a ver las palabras que salgan de nuestros labios y a recibirlas si no son congruentes con lo que hay en el corazón. Entonces, lo que importa es eso delante de Dios. Es parte de lo que estaremos aprendiendo más a detalle el día de mañana, y conforme a eso, hable usted con el Señor. Señor, muchas gracias. Muchas gracias. Tú eres el alfarero, Señor.
el maravilloso alfarero de nuestras vidas, perfecto, que todo lo hace en el momento preciso, con las características necesarias para cumplir tus propósitos, que son eternos, Señor, que son altos. Gracias, hermoso Dios, porque somos barro, Señor. Somos barro con el valor que nos da tu vida en nosotros, Señor. Somos vasijas en las cuales tú has depositado de tu presencia invaluable, Señor. El tesoro de tu presencia está en nosotros. Tú eres quien nos da valor, Señor. Qué importante es que estemos ubicados siempre en esta realidad, Dios, para que cuando en el barro que es nuestra vida ubiquemos la presencia de ese aire, Señor, de ese orgullo, de esa soberbia que luego viene, Señor, y obra contra nosotros, que forma parte de nuestra naturaleza caída y que es característica de nuestra carne, Señor. Que podamos identificarla y podamos renunciar, Señor, a eso. Que de manera voluntaria, Señor, nos humillemos delante de ti para que tú nos exaltes cuando sea el debido tiempo. Porque tu palabra dice, Señor, que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu, Señor. Tu palabra dice que al altivo lo miras de lejos, Señor. Tu palabra dice que tú aborreces la soberbia y la arrogancia, Señor. Oh Dios, ayúdanos, porque no queremos estar separados de ti. Te necesitamos, y el orgullo es algo que nos estorba, Señor. El orgullo es algo que tú aborreces tanto, porque nos lleva a pecar contra ti, porque el pecado es tan destructivo y tan dañino, Señor, y tú no quieres eso para nosotros. El orgullo nos impide verte, nos impide reconocer nuestra dependencia de ti, tan alta, nuestra necesidad tan profunda, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Que aun cuando venga quebrantamiento de tu parte en nuestras vidas para sacar esas burbujas de aire, Señor, de nosotros, podamos verlo con gratitud, Señor. Podamos reconocerte a ti, Señor, mostrándonos tu amor, no dejándonos como estamos, no abandonándonos a nuestros propios caminos, Señor, sino teniendo misericordia. Oh, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Que la cultura de este mundo, Señor, que la cultura del lugar en el que vivimos, que la manera de pensar, que los argumentos, Señor, que se levantan con altivez en contra de tu conocimiento, Señor, no sea algo que determine en nosotros. Ayúdanos, Señor, a renovar nuestro entendimiento, a reconocer lo que tú dices y lo que tú estableces, Señor, a guardar tu palabra en nuestros corazones, a amarla y tenerla en nuestras mentes y en nuestras bocas de continuo, Señor, para que sea lo que tú dices, para que sea lo que tú piensas, lo que determine, Señor, nuestro caminar, lo que determine nuestra manera de pensar y de conducirnos, Señor. Que podamos ser transformados conforme nuestro entendimiento es renovado, Señor. Ayúdanos para ir a una madurez. Ayúdanos, Señor, para poder crecer, Señor. Ayúdanos, Señor, y que en nuestras relaciones, Señor, con las personas a nuestro alrededor, podamos estar limpios, libres, Señor. Podamos andar en luz, podamos tener comunión unos con otros, podamos reconocer e identificar aquellas cosas, Señor, que necesitamos poner en orden, Dios. Que podamos identificar aquello que necesitamos rendir y de lo que necesitemos arrepentirnos primeramente delante de ti. Que no pretendamos, Señor, traer ofrenda delante tuyo engañándonos a nosotros mismos, cuando hay
áreas, Señor, cuando hay relaciones que están cortadas, que están rotas y necesitemos ir primero a reconciliarnos, Señor, con el prójimo, para entonces venir y presentarnos delante de ti con manos limpias, con corazón puro, Señor, sin soberbia, sin engaño en el corazón, Dios, y con libertad para relacionarnos contigo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Aceptar tu voluntad, Dios.